Estamos en un momento de movilizaciones, muchas movilizaciones. Todos los días, todas las semanas hay movilizaciones de jubilados, de docentes, de médicos, bueno, de gente común, todos los días y sobre todo los miércoles en el Congreso. Y ahora con la condena a Cristina Kirchner también estamos viendo un reverdecer de la agitación política callejera, ¿no? Esto me hizo acordar a aquella época en donde la gente masivamente salía en contra de Cristina Kirchner, del gobierno de Cristina Kirchner. Y finalmente, bueno, un amigo me llamó y me dice, mira, te tengo que dar un libro que escribí. Se trata de Nazareno Echepare. Escribió un libro que se llama 8N Yo Estuve. Numeral Yo Estuve. La revolución de las redes sociales que venció al populismo. Nazareno Echepare es uno de los hombres que acá está el libro, 8N, Yo Estuve. Este es el libro que acaba de salir. Cuenta cómo fue organizada todas las marchas que fueron organizadas en contra de Cristina Kirchner. Organizadas pero por las redes sociales, por hombres que estaban en las redes sociales, Twitter, Facebook sobre todo Facebook, y que generaron una ola de marchas, que fueron, no sé, 4, 5, 6 marchas, que fueron muy, pero muy anticipatorias de lo que después fue Juntos por el Cambio, es decir, la conformación de Juntos por el Cambio. Nazareno Echepare, un activista en las redes, ahora es un dirigente político que está haciendo política y que está conformando espacios de centro para las próximas elecciones. Lo tenemos a Nazareno Echepare en línea. Nazareno, ¿estás? Mariano, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí estamos, lo tenemos a Nazareno, abogado, consultor político. ¿Cómo andás, Nazareno? ¿Bien? Muy bien, muy contento que haya salido finalmente este libro que no es más ni menos que una crónica, una especie de manual de activismo, pero también especialmente un testimonio en primera persona de lo que consideramos que ha sido un verdadero faro de libertad del siglo XXI y un ejemplo de que las cosas, cuando las personas de a pie nos organizamos, podemos siempre llegar a un buen objetivo. Excelente, sí. Aquí cuento cómo amas de casa, profesionales, comerciantes, ante la ausencia de la oposición, después del vamos por todo del populismo kirchnerista, decidimos ponerle un freno y darle espacio a que se conformara una fuerza que sea la verdadera oposición y que permitiera un cambio en la política argentina. Te diría más, creo que es el primero y único caso de wiki revolución exitoso en el mundo. Pero Con esto en te quiero aquella época decir también había que, habido otras revoluciones también generadas, ¿no? En las redes sociales, como Egipto. Vos las comparás en el libro. claro, por supuesto, porque aquí en Argentina tomamos esos ejemplos, sea el de Egipto, el 15M español o el Spanish Revolution, mismo en el caso de Marruecos, Túnez, y sin embargo lo que hicimos fue aprender de eso y mejorarlo, a tal punto que convertimos ese reclamo con una escala global, planetaria, que fue algo que por primera vez se hizo en el mundo. Ajá. Después lo exportamos, esa experiencia se exportó exitosamente a países como Venezuela y Brasil. Obviamente tomo casos como el ucraniano, por ejemplo, y lo que sintetizamos, que detrás de nuestro reclamo había un verdadero espíritu liberal, no libertario, liberal, y que basado en los principios de nuestra Constitución Nacional permitió que ese proceso sea exitoso. Claro, esto me hace acordar, bueno, a posibilidades de que esto pueda, vos ves que esta posibilidad pueda volver a ocurrir, este tipo de marchas multitudinarias ante gobiernos que quieren ir por todo, ¿no? Porque en aquel momento te acordás que se vivía una situación en donde el gobierno de Cristina Kirchner creía que tenía la hegemonía sobre el poder político, sobre el poder económico, atacaba todo el tiempo a sus adversarios, los demonizaba, generaba la grieta. Bueno, hoy estamos en una situación que está
bastante parecida con el agregado de que hay una, digamos, un malestar social porque la gente no llega a fin de mes y porque se producen definiciones del gobierno en contra de los discapacitados, de los autistas, de los jubilados. Bueno, hay una situación también que pareciera que está efervescente, ¿no? Es correcto lo que decís, Mariano, porque en definitiva estamos viviendo dos caras de una misma moneda, ¿no? Ujú. Populismos en el de derecha o de izquierda, pero siempre basado en los personalismos, en el ataque a los individuos. Es vergonzoso que hemos llegado al punto que el presidente de la República se la haya agarrado con un chico con discapacidad, porque tiene autismo y de 12 años. Es una cosa que no lo hemos visto nunca en nuestra historia reciente. Tal vez lo más Es ins- vergonzoso que nos hizo vivir Cristina fue el ataque a un abuelo, es pero insólito. parece que los populistas se van renovando y van escalando en el nivel de vergüenza que nos transmiten. Absolutamente. Y ves este potencial de movilización. Bueno, están pasando muchas cosas. Lo de, por ejemplo, lo de la condena a Cristina Kirchner también está volcando a la gente a la calle, pero en este caso a favor de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, en efecto, lo que muestro en el libro, que nosotros le ganamos a Cristina. El movimiento callejero del 8N y de Ujú. redes sociales derrotó al kirchnerismo. En cambio, este nuevo movimiento que nació en nombre de la libertad en un canal de televisión que pertenece al masismo, lo único que hizo fue darle nueva vida. Y hoy es un problema para el gobierno. Porque si nos remontamos a las elecciones recientes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Misiones, hubo un 50% de inasistencia, algo histórico. Solamente lo habíamos vivido en 1931 y en el 2001. Y en el 2001, 2 meses después, explotó el país. Con esto tenemos que estar muy alertas porque es evidente que la situación económica se va deteriorando porque no hay plan, porque este gobierno económicamente está terminado desde junio del año pasado, porque tuvieron la suerte que el Fondo Monetario vino en auxilio de ellos, que frenó ese trote financiero para que no se convirtiera en corrida bancaria y que ahora no logran cumplir con los objetivos del Fondo Monetario. Es más, tuvieron los ingresos que le había permitido el blanqueo, sin embargo la gente no les dio ese voto de confianza y fue retirando el dinero de los bancos. Y Bueno, ahora, recientemente, en un estado casi de desesperación, están planteando retirar, perdón, sí, sacar los fondos, los ahorros de los colchones para poder volcarlos al mercado. el Pero plan sin Canuto, embargo, el plan claro, el Canuto, plan Canuto. pero no está Pero dando sin embargo, resultado, no está dando está resultado. el ministro de Economía que él no va a usar su canuto, que lo va a mantener en el exterior, porque evidentemente no confía en su propio plan. Claro, no, pero cuidado, cuidado, cuidado. Él no lo trae porque lo tiene declarado. No es porque, digamos, porque no lo quiere traer porque no confía en el país. Simplemente como es legal porque lo tiene declarado, bueno, tiene varios miles de millones de pesos afuera y no los trae. Una cosa, un argumento bastante pueril, ¿no? Porque en realidad, si vos estás Entonces, hablando del si plan es el mejor Canuto, ministro de la historia, no es el mejor ministro de la historia, ¿acaso no confía en lo que está haciendo? ¿Por qué no invierte en el país? no, claro, tal cual, tal cual. Coincido con vos, porque acá de lo que se agarró Caputo, en ese famoso entredicho con un periodista del portal El Destape, fue, no, pero vos me estás faltando el respeto. Yo lo tengo declarado afuera. O sea, no lo tengo en negro. Y esto es para los que tienen dólares en negro. Pero ¿qué me importa si Lo están que pasa es declarados que o están ante en la negro? El duda, tema es que los tenés afuera. ¿Por qué no los pones a producir en la Argentina, digamos, a invertir cosas en la Argentina, ¿no? Es decir, estamos confundidos hasta en eso, ¿no? es que no le dijeron corrupto, pero él entendió que lo estaban tratando de corrupto. Claro. Estaba bastante sensible con el tema de la corrupción el ministro. Ese Ujú. es el problema que tiene. Pero no le está funcionando Bueno, nada. Ningún conejo de la galera que está sacando le está funcionando. Fíjate, hablaron del plan del Fondo Monetario, dijeron 50 mil millones de dólares en mayo. Hay 36.000 y todavía reservas netas negativas, no cumplieron la meta del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene que patear un waiver para adelante y los 2.000 vendrán en el caso que vengan el mes que viene y no ahora. Después,
emitieron deuda por 1.000 millones, no alcanzó, siguen las reservas negativas, emitieron el plan colchón, no alcanzó, no está llegando la gente, no le está sacando del canuto ni del colchón. Ahora anuncian 7.000 millones. Es decir, pareciera como que todos los conejos que van saliendo no alcanzan, están flacos los conejos. Bueno, pero a eso súmale que peor que un mal plan económico es un gobierno que no tiene gestión. ¿Cuántos ministerios efectivamente funcionan como corresponde? ¿Cuántos ministros tiene Milei? ¿Acaso tiene solamente uno, que es Guillermo Francos, que le gestiona la política? ¿Cuántos éxitos en las otras áreas, sea educación, sea trabajo, sea salud, se puede arrogar este gobierno? No, Porque bueno, con la cuestión o de que sea, se trata del topo que vino a destruir el Estado, lo único que está demostrando es que en realidad no tiene capacidad de gestión porque no sabe y utiliza este verso del libertarianismo, etcétera, para justificar que no sabe hacer, que pusimos en el poder a una persona que no está con la aptitud necesaria para ser presidente. ujú. ¿Cómo se podría aplicar toda esta metodología que aplicaron en aquel 8N, donde vos explicás muy bien en este libro? 8N, yo estuve, me lo voy a comer, porque además me mencionás acá, ¿no? Tengo la grata, a ver, Por supuesto, el porque grato la gente privilegio de tiene que ser saber. mencionado, ¿eh? La gente tiene que saber que en aquel momento, cuando a los dirigentes políticos nos tildaban de golpistas, porque hay que recordarlo, algunos inclusive que son abanderados de la supuesta libertad actual, decían que los ciudadanos éramos golpistas por protestar contra Cristina. Nos encontrábamos que muy pocos periodistas iban al frente, daban la cara, y entre ellos estabas vos. Y eso hay que resaltarlo, hay que dejar un testimonio de esas cosas. No se puede olvidar simplemente tanto sacrificio y ponerle el pecho a un país donde en aquel momento era peligroso, porque el kirchnerismo tenía recursos para ir contra todos nosotros. Bueno, te agradezco por la mención. Pensar que ahora unos te dicen, por criticar a Milei, te dicen que sos kirchnerista. Y los que estábamos en el frente de batalla en aquel momento, como primera valla de contención en el periodismo, éramos muchos de nosotros. No soy el único. Bueno, muchos periodistas, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Clarín hasta el 2008, que vos, bueno, vos mencionás acá, ¿no? Hasta el 2008 Clarín fue muy oficialista. A partir del 2008 se separa de Néstor Kirchner, pero los que nos comimos los primeros cachetazos fuimos los de La Nación y algunos otros periodistas. Y bueno, sin embargo, pusimos el cuerpo como lo estamos poniendo ahora, digamos, porque este gobierno ataca a la clase media, ataca a la clase más vulnerable, a los jubilados, a los que sufren de autismo, a los que sufren de discapacidad. Y eso me parece que debería tener una expresión sana, pacífica, como fue esta, ¿no? Mariano, es ridículo que un gobierno se atribuya a ser el gobierno de la libertad cuando el titular, el actual presidente de la República, era un empleado de Urnequian, empleado o empresario favorito de Cristina Kirchner. Porque mientras nosotros estábamos protestando en la calle y jugando el pellejo en una causa noble, Milei estaba ayudando a Urnequian a hacer pingos negocios con el Estado. No solamente eso, Entonces, no vamos solamente eso. a carete. Coincido 100% con lo que decís. Milei Urnequian es un empresario, es todavía un empresario vinculado al kirchnerismo y al masismo. Y además, Milei está vinculado al kirchnerismo y al masismo. Tanto es así que, bueno, se me ocurre un montón de cosas, ¿no? Pero que al principio del programa contamos que Bonelli hoy dijo que Santiago Caputo negoció en la Corte que se postergara el fallo hasta noviembre, el fallo que condenó a Cristina Kirchner a través de Sebastián Amerio. Es un escándalo esto. Es verdaderamente un escándalo que se haya hecho así. Está Son puesto en una... el gobierno que postuló a Ariel Lijo para la Corte. No tienen cara, es ridículo. Han excedido todos los niveles de ridículo tolerable. Claro, y además en ese momento en donde nosotros hacíamos estas marchas, yo digo hacíamos,
Aramos dijo el mosquito, ¿no? Pero en realidad yo le tomé simpatía a las marchas y fui a las marchas y bueno, desde el punto de vista periodístico también informé sobre las marchas, anticipando las marchas y demás. Eh, bueno, en aquel momento, Milei asesoraba a Daniel Scioli, a Sergio Massa, asesoraba a los kirchneristas. Estaba del lado de lo que hoy él dice la casta y sigue estando del lado de la casta. Dentro de este, también que califico de manual de activismo de redes, hay que destacar que hay muchas cosas que se dan por sobreentendidas en la actualidad, que tienen que ver con la creación de contenido, el ingenio, etcétera, que hoy hablan de el aparato de comunicación del gobierno como si fuera algo innovador. Y lo único que tenemos, primero, son insultos, agravios. No, el aparato de comunicación del gobierno de Milei no tiene propuestas hacia futuro, se sostienen cosas que son ridículas cuando desde aquel entonces nosotros nos organizamos para dar un mensaje que nos permitiera ir a una nueva etapa del país, superadora, que fuera mucho más creativa e innovadora de lo que era el populismo del kirchnerismo. Ujú. Entonces, este manual nos permite entender cómo crear contenido nativo de redes, que era lo que hacíamos nosotros, para después trascendiera a los medios masivos de comunicación o a Ujú. los medios tradicionales. Vos Lo seguís. que han hecho, por ejemplo, tanto se habla de Milei y las redes. Milei es un producto de la comunicación de la política tradicional. A él le dieron infinidad de minutos de TV para después cortar y bajarlo a redes. Pero él no es un producto de las redes que su mensaje trascendiera las redes y fuera a los medios. Claro. Esto que se creó desde la gente, desde las amas de casa, los comerciantes, los profesionales, de a pie, gente desconocida, con creatividad, supo traspasar esas barreras, esos límites que imponía el populismo en la comunicación para poder llegar a toda la sociedad. Por algo, precisamente el 8N se organizó para terminar con lo que era la ley de medios, que atentaba directamente contra un par de medios en particular, como eran en su momento el grupo Clarín o La Nación, por ejemplo, Ujú. porque ellos tenían un conglomerado de medios que fueron comprando de a poquito para que tener un mensaje único. Y finalmente, gracias a las redes, no lo consiguieron. Nazareno, vamos a leer el libro. Muchísimas gracias por enviármelo y además recomiendo la lectura, porque está muy bien escrito. Estuve leyendo algunas páginas, muy bien narrado, así que tenés alma de periodista también o de escritor, ¿no? Gracias, Nasa. Gracias a vos, Mariano. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Nazareno Echepare, abogado, consultor político y como él decía, activista en las redes. Él era el que gestionaba, administraba la cuenta El Cipayo, ¿se acuerdan? En aquella época, y sigue estando la cuenta El Cipayo activa. Era una suerte de nombre irónico a lo que Cristina decía de todos nosotros, que éramos todos cipayos, ¿no?